El proyecto cultural de la imprenta del Instituto Científico y Literario del Estado de México, Toluca, 1851-1889. Marina Garone Gravier e Iván Pérez González. Introducción. En 1851 se inauguraron los talleres de litografía y tipografía del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Aunque existen fuentes secundarias que lo refieren, de aquel magno proyecto cultural se tenían escasos datos. Por ello, en esta ponencia intentaremos desempolvar esa historia que fraguaron alumnos, impresores, profesores y gobernantes de la capital mexiquense. Ese establecimiento forma parte de la identidad de la ahora Universidad Autónoma del Estado de México. De ahí que la memoria de dicha casa de estudios y la histórica de la imprenta tienen en este contexto un vínculo estrecho y directo. Para detallar el tema, la siguiente exposición se divide en 4 apartados. En el primero se expondrán aspectos históricos del taller de tipografía. En el segundo, nos adentraremos a las tareas de la imprenta y conoceremos el tipo de maquinaria y algunos utensilios. En el tercero, hablaremos del repertorio tipográfico. En el cuarto y último, se mostrarán los géneros editoriales, la procedencia del papel y la distribución de los impresos institutenses. Dicho lo anterior, y sin más preámbulos, entramos en materia. Breve historia de la imprenta del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Durante el siglo XIX, el Estado de México cubría un extenso territorio que comprendía parte de la Ciudad de México, Pachuca, Tulancingo, el puerto de Acapulco, Tasco y Cuernavaca. Un territorio tan vasto y con un alto crecimiento demográfico requería de instituciones educativas en donde se impartiera educación media y superior. Así, las autoridades de aquel entonces decretaron en la Constitución Política del Estado de México, sancionada en Texcoco el 14 de febrero de 1827, lo siguiente: en el lugar de residencia de los supremos poderes, habrá un instituto literario para la enseñanza de todos los ramos de instrucción pública. En aquel tiempo, tanto el gobierno mexiquense como el Instituto Literario requirieron de materiales impresos para sus actividades. En un principio, se encargaron al impresor Martín Rivera en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando los poderes se trasladaron a Toluca en 1830, las autoridades gubernamentales contrataron al impresor Juan Matute y González para que fuera el director de la imprenta estatal. Antes de que dicho tipógrafo estuviera al frente del taller, pasaron una serie de acontecimientos dignos de un relato literario. Por ejemplo, Malaquías Huitrón, en su libro Reseña histórica del periodismo y de la imprenta en el Estado de México, relata qué sucedió en 1812. El doctor Cos, dando muestras de gran ingenio y de una gran voluntad, improvisó una pequeña imprenta, fabricando con sus propias manos caracteres de madera y haciendo intervenir en estos trabajos a otras personas, de conformidad con sus instrucciones, y como se carecía de tinta especial para la imprenta, fue sustituida con la aplicación de añil, que en esos tiempos se usaba en la villa de Sultepec en la fabricación de rebozos. Otro acontecimiento sucedió en 1821. Agustín de Iturbe ordenó a Mariano Magán, capitán e impresor que se dirigía a Toluca, lo siguiente: para que esté más inmediata, se refiere a la imprenta, y pronta para lo que se ofrezca a cada instante, y reciba usted, José Mariano Magán, e imprima todo papel en concepto de que traslado esta orden al teniente coronel don Ramón López Rayón, para que franquee y tenga los auxilios necesarios tanto para su viaje como para establecerse en Toluca. No podemos dejar de mencionar a José María Heredia y Heredia, quien fue un punto clave para las artes gráficas en el Estado de México durante el siglo XIX, pues Heredia, además de escritor,
Sabía de tipos móviles, formatos para libro, e instó a las autoridades mexiquenses a que adquirieran una prensa tipográfica. La imprenta del gobierno mexiquense duró de 1830 a 1837. Esta etapa fue el preámbulo para que después otros impresores toluqueños se dieran a conocer, como Manuel R. Gallo, los hermanos Atanasio y Juan Quijano, Manuel Jiménez, A. Campos Vega, Loreto de Jesús Casabal y su esposo Abraham López, entre otros. Para 1850, la presidencia de la República la ocupó Mariano Arista. Noticias de índole político y económico se podían leer en el Monitor Republicano, periódico de gran trascendencia para el siglo XIX. En ese mismo año, estuvo como gobernante del Estado de México Mariano Riva Palacio, hombre aficionado a las artes, quien el 29 de enero de 1850 dirigió una carta a su amigo el impresor jalisciense Ignacio Cumplido. En la misiva expresó: «Mi estimado amigo, me resuelvo a comprar una litografía y destinarla para el servicio del gobierno del Estado o instituto literario del mismo. Como se observa, ya desde 1850 el Instituto Literario contó con una prensa litográfica. Será hasta 1851 cuando se inauguraron los talleres de artes gráficas. De acuerdo con Víctor Ruiz Mesa, 1851 fue año de oro para Toluca. Veamos por qué. En aquel periodo, la capital mexiquense inició una época de bonanza que se manifestó en el impulso a los proyectos culturales y educativos. El director del instituto, Felipe Sánchez Solís, consideró que los alumnos no solo deberían nutrirse de conocimientos teóricos, sino que además podían cultivar algún arte y ser diestros en algún oficio. Por este motivo, planteó al gobernador Riva Palacio la posibilidad de instalar talleres y academias en el instituto. Esta solicitud fue vista con buenos ojos, de suerte que en el primer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de México se decretó lo siguiente: en el Instituto Literario habrá una escuela de primeras letras, una academia de dibujo y pintura, un taller en donde se enseñe la litografía y otro de tipografía, otro de herrería, otro de carpintería. Por el primer impreso hecho por los alumnos del instituto, sabemos qué sucedió en la inauguración de los talleres de litografía y tipografía. He aquí el relato. El sábado 26 de julio de 1851, Riva Palacio entró por la puerta principal del instituto y fue recibido por Felipe Sánchez Solís y los alumnos de estudios preparatorios, así como por aquellos que cursaban comercio o jurisprudencia, todos congregados para la apertura de los talleres. También estaba presente el secretario de Justicia del Estado de México, Mariano Navarro. Al inicio, se apreciaron las pinturas de la galería en uno de los espacios del instituto y luego, por invitación del sacerdote, todos se dirigieron a conocer los salones donde se encontraban las prensas. Tras la bendición de las máquinas, el profesor Crescencio Inclán entonó un himno, cuya letra decía: «Artes y musas reinan en consorcio inmortal, es la imprenta su trono, su tálamo nupcial». Acto seguido, el director del establecimiento, Felipe Sánchez Solís, dirigió las siguientes palabras: «En este año de 1851 han recibido un impulso muy eficaz todas las academias de Bellas Artes y se han abierto nuevas, las de dibujo lineal y las de botánica. Nuevos afanes se preparan a la juventud que está a mi cargo. La imprenta, que hoy inauguramos, promete una importancia trascendental para el instituto». Al evento asistieron 2 impresores y empresarios de la Ciudad de México, Nicanor Carrillo y Cano y su cuñado Tomás Orozco, quienes al ver la necesidad de instrumentos para que los alumnos aprendieran un oficio, donaron 2 prensas y distintos utensilios para los talleres. Para finalizar el acto, el gobernador expresó: «Íntimamente convencido de que el estudio de las artes forma el complemento de una buena educación, miro con verdadera complacencia el establecimiento de la litografía y una imprenta en el Instituto Literario.
Cabe mencionar que por las reseñas históricas conservadas se conocen algunas características de la ubicación y descripción física del taller de imprenta. Aurelio J. Venegas señaló al respecto. Comprende este plantel 5 grandes divisiones que corresponden al jardín. Otros tantos patios ya formados al norte está en vía de construcción y el del sur, subdividido, pertenece al antiguo colegio. El edificio está comprendido entre la calle del Instituto al oeste, calle del costado de la cárcel al norte, terrenos que se destinan al jardín botánico al este y un callejón cerrado sin nombre al sur y cuya vía desemboca frente a la garita o la Gibel para continuar con las calles del Calvario al occidente. En sus 38 años de existencia, la imprenta contó con 4 impresores, de los cuales se conocen algunos datos y sus firmas. También contamos con el retrato de Isauro Manuel Garrido. A continuación, ofrecemos una reseña de algunos de ellos. Desde la inauguración de los talleres hasta principios de 1863, Manuel Jiménez Salgado quedó como director del taller de tipografía. Oriundo de Toluca, el maestro Jiménez llegó a la dirección de la imprenta por recomendación de los hermanos Atanasio y Juan Quijano, impresores toluqueños. Manuel Jiménez tuvo imprenta propia, hecho que conocemos por el pie de imprenta del Devocionario a la Purísima Concepción, fechado en 1840. A él se le debe un impreso de 1851, el cual nos permite conocer, mediante la descripción visual y textual, cómo era una parte de la ciudad de Toluca en el siglo XIX. 4 años más tarde, imprimió el manifiesto del presidente de la República a la Nación. Para suplir a Manuel Jiménez, llegaron Francisco González y Pedro Martínez. Este último nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1823 y estuvo casado con Antonia Fernández y Riva, con quien tuvo 4 hijas, Rafaela, Eulalia, Micaela y Andrea. Este impresor se formó en los talleres de los hermanos Atanasio y Juan Quijano, quienes lo recomendaron para trabajar en la imprenta del instituto. Por su parte, Francisco González fue el mismo profesor que impartió clases de medicina en el Instituto Literario. Desconocemos más aspectos de este profesor. Cuando estuvo Martínez como impresor, las fuerzas francesas, comandadas por el coronel Berthier, entraron y tomaron la ciudad de Toluca el 5 de julio de 1863 y algunos soldados invadieron el edificio de rectoría de la actual Universidad Autónoma del Estado de México. De esta forma, el instituto se utilizó como cuartel. Fue entonces cuando el director del establecimiento educativo, el presbítero José Mariano Dávila y Arrillega, ordenó trasladar las prensas a lo que hoy en día es la Iglesia del Carmen. Además, comenzó a escasear el papel y los recursos económicos no eran suficientes para las impresiones. La imprenta estuvo de 1864 a 1866 en el exconvento del Carmen, periodo que coincide además con la entrada a la ciudad de Toluca de Maximiliano y Carlota el 25 de octubre de 1864. Durante los 5 días que duró el periplo, la pareja imperial visitó la cárcel de la ciudad, los pueblos de los alrededores y la iglesia principal. Con esta visita, las autoridades del instituto aprovecharon para solicitarle al emperador presupuesto para comprar otra prensa tipográfica. La respuesta a esta petición fue la siguiente. En vista de lo informado por la prefectura por fecha del 17 de octubre acerca de la reposición de la imprenta del Instituto Literario, el gobierno de Su Majestad, el Emperador, se ha servido a aprobar el presupuesto que se remitió. Además, las publicaciones aparecieron con la leyenda Tipografía del Instituto Literario en el exconvento del Carmen, a cargo de Pedro Martínez. Con la muerte de Martínez, las autoridades del instituto y los herederos del impresor realizaron un inventario para conocer qué le pertenecía al tipógrafo y qué utensilios y maquinaria eran del espacio educativo. Los parientes de Martínez y las autoridades llegaron a un acuerdo y la maquinaria,
e instrumentos pertenecientes a dicho impresor se quedaron en el recinto educativo a cambio de un pago de 60 pesos mensuales a esposa e hijas. El maestro Isauro Manuel Garrido fue el responsable de la imprenta en el establecimiento durante el último periodo de funcionamiento, es decir, entre 1888 e inicios de 1889. El 31 de julio de 1890 se realizó el último inventario de la maquinaria, herramienta y tipos móviles que pertenecían a la imprenta del instituto. En la memoria de 1889 se escribió la siguiente frase: imprenta de la Escuela de Artes y Oficios. En efecto, los talleres de litografía y tipografía pasaron a formar parte de la Escuela de Artes y Oficios. Alumnos de distintas municipalidades acudirían a esta escuela para aprender un oficio. He aquí la muestra de algunos alumnos en el taller de tipografía durante el siglo XIX. Una mirada al interior del taller. El trabajo de la imprenta y su relación con los alumnos se puede conocer tanto por los documentos del archivo universitario, de donde se pueden apreciar los horarios, tipo y variedad de clases, incluido el taller de tipografía, como por la revisión física de los impresos salidos del taller, específicamente por los datos de los colofones en los que se lee la descripción puntual de la división de tareas que se daban entre los alumnos. El Instituto Literario tenía 3 clases de alumnos: municipales, de gracia y pensionistas. Los primeros provenían de algún municipio del Estado de México y se caracterizaban por no tener recursos económicos para continuar con su educación profesional. Sin embargo, debido a que estos alumnos se destacaban por algún tipo de talento, eran enviados al instituto a cursar los estudios preparatorios para obtener una carrera profesional con gasto a cargo del municipio. La educación de los alumnos de gracia la cubría el instituto desde sus estudios preparatorios hasta su formación profesional. Finalmente, los alumnos pensionistas eran los que vivían en el instituto y pagaban una pensión de 10 pesos mensuales. Los semipensionistas solo pagaban 6 pesos mensuales. Desde 1832, los alumnos ya cursaban talleres relacionados con las artes gráficas. Vinculado con estos aspectos de enseñanza en destrezas manuales y artísticas, podemos mencionar que el taller de dibujo fue uno de los primeros. Después este taller se convertiría en academia de pintura. Como la mayoría de las imprentas del siglo XIX, la asignación de funciones en este taller corría a cargo del director o regente, quien indicaba a cada alumno qué actividad desarrollar. De esta forma, es posible identificar cuándo un estudiante realizaba la composición, el tiro, la distribución o la encuadernación. Los talleres y cursos se calificaban con las siguientes letras: B, que significaba bien; MB, muy bien; R, regular, hecho que se puede constatar porque se conservan las boletas de 1870 de los alumnos que cursaban el taller de tipografía. Por los inventarios sabemos con detalle la clase de fundiciones, de máquinas e instrumentos de imprenta que hubo en el taller del Instituto Literario. Por ejemplo, las prensas tipográficas como litográficas procedían de empresas estadounidenses como Robert Howe Company, Gordon Printing Press Works y Alauset Company. Así, los inventarios consignan varios tipos de prensas tipográficas, cajas de madera para guardar tipos móviles, componedores y entintadores, máquinas para la impresión litográfica e instrumentos para encuadernación. Repertorio tipográfico. El universo de letras y tipos móviles que se desarrolló desde mediados del siglo XV experimentó nuevos cambios desde las primeras décadas del siglo XIX en lo referente a aspectos formales y productivos, por ejemplo, en la comunicación visual, la publicidad gráfica y la producción escrita. En relación con la letra surgieron las letras egipcias o mecánicas. También se dieron abundantes variaciones de letras modernas o didonas, que si bien habían tenido su primera aparición hacia la séptima década del siglo XVIII, cobraron singular trascendencia por los múltiples revivals del siglo XIX
y fueron de alguna manera la antesala a la presentación de una nueva variante de peso en las letras, el surgimiento de la letra negra o Volt. Otro estilo gráfico que tuvo numerosas variantes fue el que de manera general se conoce como fantasía. Vemos en este sentido copiosas expresiones decorativas, tanto en los remates como en los fustes y estructuras formativas de los signos de escritura. En relación con los cambios en la tecnología gráfica, expusimos en páginas previas las novedades surgidas de empresas como Robert Howe & Company y Gordon Printing Press Works, pero también hay que mencionar la existencia de un grupo sobresaliente de fundidoras tipográficas como Vinnie & Ronaldson, Boston Type Foundry, Van Hart Brothers & Spindler, Bruce Foundry y McLellan Smith & Jordan. La publicidad impresa en publicaciones periódicas, en carteles, marquesinas y otros anuncios urbanos fue el espacio ideal para el uso y aplicación de grandes letras de display ornamentales, así como las variables de letras mecánicas y negras. En este contexto de auge productivo, el pantógrafo tipográfico y la aplicación masiva de la litografía en impresos fueron un parteaguas en la comunicación visual y la producción editorial en México, y ambos avances tecnológicos tuvieron impacto en los talleres del Instituto Literario. En Toluca, una de las primeras empresas en promocionar sus productos fue la cervecera Toluca. En la imprenta del Instituto Literario se hizo publicidad a negocios regionales. Por ejemplo, encontramos folletos que solo contienen letras itálicas estilo Didot o con alguna ornamentación. Ejemplo de ello fue la publicidad que se le hizo a la fonda francesa y nevería El Cazador en Tenango del Valle. Sin embargo, cuando se imprimía un libro, la designación de tipos móviles obedecía a nombres que hoy en día ya no se usan. Así, por ejemplo, la expresión Cícero, equivalente a 12 puntos, surge por la obra impresa en 1469 de las Epístolas de Cicerón. La denominación San Agustín tenía un tamaño de 14 puntos, surgió del autor de la Ciudad de Dios, y el tamaño Filosofía, 10 puntos. Por ello, se muestran en la imagen la denominación de los tipos móviles durante el siglo XIX. Ahora bien, uno de los aspectos que nos interesa presentar también es la clasificación que realizamos de los tipos móviles de la imprenta del Instituto. Para ello, nos auxiliamos del método de Francis Thibodeau, en su libro La letra de imprenta y 12 avisos ilustrados sobre las artes del libro. Nuestra clasificación se muestra en la imagen. De igual forma, indagamos de dónde provenían los tipos móviles de la imprenta institutense. Si bien hay escritos en donde los impresores solicitan letras de imprenta, no se han encontrado factura de su procedencia. Sin embargo, por comparaciones de los tipos de letra, y dado que en México en el siglo XIX no había fundidoras de tipos móviles, consideramos que la procedencia de los tipos fue de fundidoras estadounidenses. El papel con el que se imprimían los libros se traía desde la papelera Belém hacia Toluca. Por facturas encontradas en el archivo universitario, conocemos el origen del sustrato. Los dueños de esta papelera fueron el inglés William Benfield y los empresarios Nicanor Carrillo y Cano y su cuñado Tomás Orozco. Géneros editoriales. En la imprenta se realizaron numerosos libros, periódicos, una revista, invitaciones y otra clase de impresos menores, encargos y trabajos que figuran en los libros contables del taller. La clasificación de géneros editoriales puede hacerse atendiendo a diferentes preguntas, orientadas ya sea a los aspectos del contenido literario de las obras o a su forma física y estructura material. Por eso en esta exposición, la clasificación de publicaciones se hizo con base en el tema general que esbozan los títulos, que se confirmó además con los encabezamientos de materia que tienen las obras en algunas bibliotecas, y lo que en las bibliografías mexiquenses consultadas se había consignado para dicho título. Por ejemplo, en el taller de tipografía del Instituto Literario se imprimieron libros científicos, didácticos,
elementales, institucionales, literarios, patrióticos, políticos, religiosos, varias publicaciones como periódicos, una revista y otros impresos. La imprenta del Instituto Literario realizó impresiones para casi todos los municipios del Estado de México. En el archivo universitario se encuentran facturas de los pedidos que hacían las distintas municipalidades, quienes pedían libros para la enseñanza básica. He aquí el mapa de distribución. Como reflexión final, podemos decir que el estudio de los libros, periódicos y otros impresos de los talleres de litografía y tipografía de aquel Instituto Literario del Estado de México nos acerca a algunos aspectos históricos, estéticos, gráficos y materiales de los inicios de este recinto educativo. Muchas gracias. La enseñanza de las tipográficas en los del siglo XIX. El caso del periódico El aprendiz de tipografía, 1896, por Marina Garone Gravier. Por su abundancia y variedad, la naturaleza de la fuente hemerográfica es insustituible para el estudio y la reconstrucción del estado de la cuestión de las artes gráficas en prácticamente cualquier periodo que se desee abordar, pero especialmente rica y nutrida para el siglo XIX, por las grandes transformaciones tecnológicas, económicas y de organización laboral que en esa época se dieron para la producción de impresos diversos. Estudiar los periódicos de la Hemeroteca Nacional me ha permitido acercarme a un rico universo profesional que ofrece importantes e inéditos documentos y descubrir algunos matices del estudio de la tipografía y la comunicación impresa en México. A manera de muy apretado resumen, podemos decir que se encuentran relatos fragmentados y parciales de historias generales de la imprenta, haciendo énfasis en grandes personajes clásicos, como Gutenberg o Manusio, y también de personajes locales, gran volumen de anuncios sobre ventas de papeles, tipos y prensas, como los de Caen, Cumplido, de Berny et Peignot, Andrade y García Torres. Menciones sobre el funcionamiento del gremio de artes gráficas y la compañía de socorros mutuos de impresores, estadísticas, censos y cuentas financieras de las erogaciones para la dotación de las imprentas estatales, referencias cuasi publicitarias a las mejorías de los talleres de distintas partes de la República, incluidos el arribo de embarques con material tipográfico a Veracruz, procedentes de Nueva York o Inglaterra. Referencias sobre cambios del diseño de una publicación dada o las características visuales de una edición. Algunos pocos textos sobre temas poco usuales de la tipografía, como los estudios científicos de legibilidad, noticias curiosas como el aviso para la devolución de cajas de letras perdidas en los caminos entre Veracruz y México, o la secuencia de publicaciones derivadas de un pleito, como el tan sonado entre los impresores Rafael y Cumplido. Esto nos habla de un rico panorama de las artes gráficas mexicanas del siglo XIX. Pero, ¿qué sabemos de ellas? Especialmente lo que acontecía a finales del siglo. La educación tipográfica de nuestro país tuvo una evolución desigual, al igual que otras artes e industrias. Las primeras escuelas de artes y oficios del siglo XIX las inició Benito Juárez en 1867. Algunas otras, como la Superior de Comercio y Administración, fueron abiertas un poco antes por Santa Anna en 1845. La fundación de escuelas de artes y oficios en las que se impartiera algún tipo de educación de tipografía, encuadernación y litografía también funcionaron en diferentes regiones de la República. Entre 1873 y 1925 encontramos establecimientos en numerosos estados de la República, siendo los de Puebla de los más tempranos. Algunas referencias sobre escuelas de artes y oficios y sobre las imprentas de Puebla aparecen en la Reseña Histórica, Estadística y Comercial de México y sus estados, de R. Zamacona, en la Guía Turística en la Ciudad de Puebla, de Miguel Palma y Campos, y en el Diccionario General de Puebla y la Historia Compendiada del Estado de Puebla, de Enrique Cordero y Torres, respectivamente.
En el primero de estos libros, publicado en 1894, se indica que en la Escuela de Artes y Oficios de la capital poblana, a finales del siglo XIX, se impartía gratuitamente la instrucción necesaria para los oficios de impresor, litógrafo, encuadernador, con una duración de 2 años. En la sección correspondiente al directorio comercial de la Guía del Turista, en el apartado Imprentas, aparecen las que había en la ciudad en 1898, a saber, inciso A, la del Gobierno del Estado, inciso B, la del Colegio Pío de Artes y Oficios, inciso C, el Colegio de Artes y Oficios de la Sacra Familia, e inciso D, la del Colegio Salesiano. Por otro lado, en el Diccionario General de Puebla de Enrique Cordero y Torres hay numerosas fichas sobre la historia de Puebla, desde la época colonial hasta el año 1954, inclusive entre las que se encuentran 3 relacionadas con escuelas de artes y oficios. Las de primer y segundo calendario mercantil, impresos en 1896 y 1897, en la Escuela de Artes y Oficios del Estado, y la del Directorio y Guía de la Ciudad de Puebla, de 1902, formado por Atenógenes N. Carrasco. Por último, en el tercer volumen de la Historia Compendiada del Estado de Puebla, presenta una breve historia de la imprenta en la ciudad de Puebla, donde menciona datos muy generales sobre las existentes en el siglo XIX. De la anteriormente citada Escuela de Artes y Oficios del Estado es el ejemplar de El aprendiz de tipografía, periódico dedicado exclusivamente a publicar los ensayos de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, en el arte de la imprenta, de 1896, que se alberga en la colección del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México, y del que vamos a ocuparnos ahora. Por una salutación que aparece en el número de agosto de 1896, sabemos que el doctor Ramón de la Peña era el director tanto de la imprenta del Hospicio, posiblemente la del Colegio Pío, como de la Escuela de Artes y Oficios, lo que nos indica el grado de vinculación entre ambos establecimientos. Al analizar el contenido de la publicación, localizamos algunos datos de su surgimiento, e inclusive las vicisitudes que debieron sortearse para su arranque. En ese sentido, en el primer número se explica detalladamente que hubo algunas dificultades externas que retrasaron la aparición de algunos números del periódico. Sin embargo, un editorial indicaba que las instalaciones del taller estaban ya acondicionadas y mejoradas gracias a los auspicios del gobierno del estado, en ese momento a cargo del general Mucio P. Martínez, y que la periodicidad de la publicación sería quincenal. En el mismo número se indicaba que entre las mejoras del taller estaban los fotograbados ejecutados, en su mayor parte, por los alumnos del taller de esa materia de la escuela, y que los dibujos que se observaban estaban hechos por los del taller de litografía, que se hacían en el taller de fotografía. Descripción material del periódico. El volumen que se conserva en la Hemeroteca Nacional de México consta de 16 números del año 3, que van desde febrero hasta noviembre de 1896. Salvo los números de septiembre y noviembre, el resto de las ediciones fueron quincenales, y el número de hojas por entregas fue variable, de 4 hasta 18 páginas. Atendiendo a la descripción material, el título de la publicación está compuesto en mayúsculas dibujadas, posiblemente por Miguel Suárez, a quien veremos firmar también varios dibujos en el interior de los números. El cabezal presenta en ambos extremos la imagen de una máquina de impresión plana, comúnmente conocida como Minerva, y un cajista, así como el escudo de Gutenberg. En cuanto al manejo de color, la mayoría de las portadas están impresas a duotono. En algunos casos, ese bitono es más elaborado y se aplica intercalado en la tipografía. Además, el periódico presenta algunas páginas con papeles de colores. Por lo que respecta al tratamiento de la imagen, hay retratos en el fotograbado y vistas de edificios de la ciudad. También hay dibujos, la mayoría de los cuales están firmados por el alumno Miguel Suárez, pero también los hay de otra persona que firma J.M., posiblemente José Martínez. Asimismo, sabemos que el dibujo que se publicó en la segunda plana del primer número fue ejecutado por el alumno de primer año de litografía Héctor Bazán. También usaba clichés, como los que señalizan algunas secciones como la tipográfica o la literaria. La diagramación de las páginas es la usual de los periódicos de ese periodo. Alternan planas distribuidas en 2 o 3 columnas. La mancha tipográfica está organizada en sentido vertical, con medianiles de filetes delgados, mientras que en el sentido horizontal hay filetes y cañas de diverso grosor. Además de esas plecas, hay algunos elementos ornamentales, como rasgueos, esquineros y orlas, que sirven para enmarcar imágenes y portadas. Analizando el material de imprenta que se despliega a lo largo de 16 números,
Es posible advertir que el taller estaba suficientemente bien dotado con un repertorio de letras, no solo para la composición del texto corrido, sino también con fuentes para los anuncios y ornamentación. El cuerpo de texto se presenta por lo regular en una fuente, el Severiana, en dos cuerpos, y la mayoría de los cabezales están en una tipografía sin remates, grotesca inglesa. La paleta de la publicación está compuesta por familias de estilo moderno, derivaciones de cortes Didot, otras con trazos mecánicos, conocidas comúnmente como clarendón, y numerosas fuentes decoradas, desde aquellas que remontan diseños uniciales y góticos hasta las de patines redondeados y abigarrados. Entrando en materia de los comentarios textuales, es posible decir que el periódico tuvo algunas secciones recurrentes, a saber, la tipográfica, la literaria, los cajistas y una titulada Cabos Sueltos, que contenía generalidades del mundo de la imprenta, sin sección, definida en todos los números salvo el 15. Hubo contenidos de carácter técnico y también de naturaleza histórica. Solamente en 2 números hay una sección dirigida a los lectores. El resto de los contenidos son de naturaleza política, festejos del 16 de septiembre alusión a gobernadores o personajes religiosos, o literaria y científica, como los textos que se refieren al gabinete de vacunación, a la ortopedia y al hospital de maternidad. Los contenidos de historia se pueden organizar en una historia de la imprenta, propiamente dicha, y en temas conexos o secundarios, anecdóticos. También se abordan tópicos de encuadernación y otros que tratan la situación laboral de los impresores. Además del libro La invención de la imprenta del norteamericano C.O. Devine, y que contó con la traducción del inglés de Alberto Díaz, exalumno de la escuela, y que al momento de la edición era profesor de mecánica y geometría en el mismo establecimiento, hubo otros contenidos de esa naturaleza en El Aprendiz, como los artículos Aldo Manucio y Lucrecia Borgia, número 1, Influjo social de la imprenta, número 2, o la encuadernación en sus relaciones con la imprenta, del número 7 al 10. Sobre temas de tecnología, en El Aprendiz se publicaron textos que versaban sobre administración editorial, composición tipográfica, géneros editoriales que se producen en los talleres, limpieza e higiene industrial y sistemas de impresión, entre otros. Aunque son varios los textos que podríamos poner como ejemplo o modelo de los de esta sección, deseo comentar brevemente el titulado El anuncio y el impresor, ya que es muestra clara de unas prácticas comerciales en publicaciones periódicas que a finales del siglo XIX estaban en pleno proceso de construcción. Aunque no hay firma de autor del texto y el escritor iniciaba preguntándose ¿dan los anuncios un resultado correspondiente a su costo? Y se respondía que es posible concluir en sentido positivo y negativo a la vez, hoy pudiera parecernos una obviedad, pero en ese momento se hacía énfasis en que el arte de anunciar no es fácil y requiere algo más que la soltura en escribir, homologando la verdadera anunciante en el poeta, que debe nacer como tal, pero a la vez necesita también de una gran experiencia antes de dominar su profesión. Pasando a la sección literaria que se hace presente por primera vez en el número 4, bajo la denominación Historias y Cuentos, con los textos Pobrecito, de Eduardo E. Zárate, y Ceniza, de Manuel Caballero, a esta parte también nombraría Literaria y Científico y Literaria. El epítome de textos de este corte se dará en el número 9, donde se publican 15 trabajos, además del número de la Independencia Nacional, que es enteramente de carácter literario con énfasis patriótico. Algunas de las plumas que podemos discurrir en las páginas, seguramente fragmentos tomados de otras obras publicadas, son las del educador y poeta catalán Enrique Pérez Valencia, la de Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, el poeta romántico y dramaturgo catalán Juan Federico Muntadas, y el escritor diplomático, filólogo y periodista venezolano Gonzalo Picón Febres, sin excluir los fragmentos de libros como Orlando Furioso. Evidentemente, el periódico no requería publicidad para sobrevivir, pero la escuela y el taller no desperdiciaron oportunidad de promoverse. Desde el número 7 se anuncia que el taller de imprenta fue premiado con medalla de primera clase en la tercera exposición artística industrial de la Sociedad Poblana de Artesanos. Además de este autoanuncio, hay 2 más, de la exposición imperial Kaiser Ausstellung, que estaba instalada en la calle de Mercaderes número 5. Para editar El Aprendiz, se usaron muchas y variadas fuentes de información extranjeras, lo que es indicación de que durante ese periodo se estuvo al tanto de un nutrido conjunto de obras de actualidad, y que posiblemente se mantuvo intercambio con publicaciones hermanas de otras latitudes. Entre esas revistas y periódicos podemos citar, disculpen mi pronunciación, la Typologie Tucker, la Recaulier Typographique, El amigo del tipógrafo, de Nueva York e impreso americano, Journal des Papetiers, Papermaker and British Paper, Trade Journal,
The Paper Trade Review, Société Preusse et Sale, Stereotype Bélgica, la Revista Tipográfica de España, L'Intermédiaire des Imprimes Arts, British Lithography, American Bookmaker, Deutscher Buch Standard. En varios de los números del aprendiz aparecen mencionados los cajistas responsables de la edición, e inclusive en el último de ellos figuran sus exámenes prácticos finales. En noviembre de 1896 se publican las calificaciones de los exámenes de los alumnos de los talleres de imprenta y encuadernación, que se realizaron el 28 de octubre. El jurado estuvo formado por los señores Mariano Centurión, en calidad de presidente, Felipe D. J. Rodríguez como secretario y finalmente como vocal el regente del taller, señor Manuel Campomanes. En el último número que se conserva, que es de diciembre de 1896, se incluyen los exámenes prácticos de Francisco L. Baal, José Martínez Certuche, Ramón Morales, Leonardo García, Emilio López Baal, José María Iris, Medardo R. Ramírez y Eliseo Domínguez. Hay algunos datos que nos permiten inferir la forma del trabajo editorial del periódico, como la que aparece en el número 4, en el que se indica que, abro cita, la abundancia del material nos obligó, por esta sola vez, a hacer más extensa y amena la sección literaria. Cierro cita. Hay referencias a medios locales de Puebla, como cuando se dan las, abro cita, muy expresivas gracias a nuestro apreciable colega, la Revista de Puebla, acreditado y sensato diario que se publica en esta ciudad, por las frases tan benévolas que le dedica a esta Escuela de Artes y Oficios en su número 35, correspondiente al 14 del actual. Cierro cita. De los medios de la Ciudad de México se utiliza un texto originalmente aparecido en el Universal, y en el número 4 hay una nota titulada El Mundo, en la que se daba cuenta de las premisas que ofrecía ese semanario. Cito a sus suscriptores. Abro cita. Un magnífico fotocromo a 4 tintas. Es un trabajo verdaderamente notable y que habla muy alto a favor de los artistas que lo ejecutan. El infatigable editor y propietario de nuestro colega El Mundo debe sentirse orgulloso por haber sido el primero que en México ha hecho frente a una publicación tan importante como la suya, y agregando hoy un lauro más a esa empresa, con feliz éxito obtenido en el trabajo al que venimos refiriéndonos. Reciba el señor licenciado Rafael Reyes Espíndola nuestros más sinceros plácemes, y les auguramos un brillante porvenir a su interesante publicación en la que día a día se notan mayores adelantos. Cierro cita. Esta referencia es relevante si recordamos que, de noviembre de 1894 a julio de 1895, ese periódico se imprimió en Puebla. Es preciso señalar aquí el estrecho vínculo que existió entre la Escuela de Artes y Oficios, donde se producía El Aprendiz, y el periódico El Mundo. En ese sentido, el historiador Antonio Saborit informa que, abro cita, el general Mucio P. Martínez, gobernador de Puebla, vio con entusiasmo la idea de establecer en la capital del estado la primera publicación ilustrada del país. Aceptó incluso que El Mundo montara su taller de fotografía en el edificio público de la Escuela de Artes, a condición de que los trabajadores instruyeran a los alumnos, con lo que el plantel incorporaba una nueva área de enseñanza. El costo e instalación de este taller ascendió a 2.700 pesos. El semanario se imprimió en la imprenta del Estado, dirigida por el coronel Atenógenes Carrasco, en donde se despachaba el prestigiado tipógrafo Manuel Campomanes, y como a cualquier cliente se le abrió una cuenta en los libros de administración del establecimiento. Cierro cita. El párrafo anterior nos permite conocer que los trabajadores de periódicos fueron los primeros profesores de artes gráficas de la escuela, y que Campomanes fungía de regente tanto para el taller de la misma como para el periódico, y examinaba a los alumnos. El funcionamiento de ambos proyectos editoriales al mismo tiempo no duró mucho, porque el costo de producción de cada entrega de El Mundo era superior al costo de lo recaudado, así como por los problemas de distribución. De esta forma, tras 5 meses de pagar al Estado poblano por los servicios de impresión, en marzo de 1895, El Mundo anunció el inicio de los trabajos en la Ciudad de México. Pero esa es otra historia. Para concluir esta presentación, quisiera decir que El Aprendiz de Tipografía, periódico dedicado exclusivamente a publicar los ensayos de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios del Estado en el arte de la imprenta de 1896, que se conserva en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México, es una ventana que nos permite adentrarnos en el mundo de las artes gráficas, de uno de los estados de la República más activos en materia de publicaciones periódicas. En un periodo intenso en cuanto a cambios tecnológicos y modos de socialización de la cultura escrita, este periódico es clave, y también que los vínculos directos o indirectos con otros proyectos editoriales y tipográficos locales e internacionales.
Pero lo que acabamos de analizar no es la única pieza que nos ofrece este rico acervo para identificar las rutas de consolidación gremial y educación tipográfica en México. Por ello mismo, la revisión exhaustiva y sistemática de las fuentes hemerográficas permite ponerlas en valor para el estudio de la cultura impresa. En ese propósito nos estamos concentrando, y esta presentación ha sido una muestra de los trabajos que estamos realizando con énfasis en la mirada bibliográfica. Muchas gracias.